Buen día, ¿cómo andan? Buen día, profe. ¿Todo Buen bien? día, profe. Buen día, buen día. Buen día, profe. Buen día, Valentino. Bueno. Bien, estamos esperando, ahí se juntan, comenzamos. ¿Quién recuerda lo que hicimos el viernes pasado? ¿De qué hablamos? Porque hubo novedades en cuanto a la noticia que tratamos el viernes pasado, ¿no? La no noticia. ¿Se acuerdan lo que habíamos Grigol. hablado? ¿Cómo valen? Grigol murió, ¿no? Sí, falleció Carlos Grigol finalmente, después de lo que había sido esa falsa información de aquel lunes. Bueno, ayer sí falleció Timoteo y bueno, ahí todos los medios tuvieron un poco más de cuidado a la hora de confirmar lo que era la noticia, la información y sí pudo ser difundida. Justamente tengo un alumno en otra escuela que trabaja ahí en prensa de Ferro y contaba el hecho de cómo fue toda la situación esta de que los dirigentes lo presionaban, ¿sí? A él y a sus compañeros de trabajo para publicar la noticia aquel lunes cuando fue la información falsa. Y ellos le explicaron que estaban esperando la confirmación y después recibieron la felicitación del caso por no haberse dado la macana de publicar que había fallecido cuando todavía no había fallecido. Bien. Bueno, ¿qué estuvieron haciendo esta semana? ¿Escribieron algo para alguna materia? ¿Estuvieron en la conferencia el otro día? ¿Tuvieron de fútbol o no? No, No, profe, lo tuvimos pasamos puro para otro día parcial, porque tenemos un parcial del tenis. ¿Cuándo? Teníamos que hacer el tenis, profe. El miércoles. ¿Tuvieron o tienen? Tuvimos. Tuvimos. Está bien. ¿De Esta qué, semana fue bastante sobre- cargadita. sobre qué tema era? Sobre los Sobre puntos. La puntuación. En general, todo sobre. Está bien. Perfecto. 15, Como con la 30, raqueta 40 full. game. ¿Qué es un tiebreak? Claro. Damián, ya que hablaste. ¿Qué es un tiebreak? Es una situación para definir un set cuando llegan a un 6-6. Bien, pero ¿a cuántos puntos se juega? Y tiene que haber diferencia de 2. Se ¿Pero juega cuánto? normalmente hasta los 7, pero tiene que haber diferencia de 2. Perfecto, muy bien. Damián estudió, sabe. Bueno, ¿Probé? está aprobado, está aprobado. Este parcial, después veremos la materia. Fue re difícil tenis, profe. ¿Sí? Y hay que ver, La verdad hay que que ver, sí. hay que ver, hay que ver, hay que cambiar de canal y quedarse viendo un partido. Te quedás un rato viendo un partido y ya empezás a captar más que estudiar, sirve más ver la pantalla, cómo va cambiando el tablero y eso, y siempre tratar de estar informados. Los deportes, ustedes no pueden ser especialistas en todos quienes estudian periodismo deportivo. Es lo mismo que quien se dedica al mundo del espectáculo, por ejemplo. No podés ser especialista en chimentos, en música, en teatro, en cine. Siempre hay alguna especialidad, pero sí tenemos que, dentro de las posibilidades, zafar en todo y no decir que no a ninguna posibilidad laboral. Joaquín, el fin de semana hay un campeonato de ajedrez. ¿Podés ir a cubrirlo? Sí, tiene que decir Joaquín. Voy. No soy especialista, pero tiene que ir y cubrirlo y sacar la mejor información sin mandarse ninguna macana. Después, quienes cubren deportes tienen que tener 2 o 3 actividades que son las más afín, las que mejor nos desarrollamos, las que tenemos más contacto, y eso es lo lógico, pero no decir que no a nada, ¿sí? Si nos mandan a cubrir tenis, tenemos que saber cómo es un partido para a la hora de entrevistar en la conferencia o hacer el comentario radial, televisivo, gráfico, como sea, poder sacarlo adelante. En general yo era especialista en fútbol, más que nada fútbol de ascenso, tenis y vóley. Pero un día tuve que cubrir boxeo y bueno, tuve que hacerlo.
y hay que cubrir y hacer la crónica lo mejor posible. ¿Sí? Profe, Si ¿y es decís que no, va difícil, otro. ¿Cómo, Joaquín? es difícil cubrir boxeo? ¿Es cubrir boxeo? Sí, es difícil cubrir boxeo. A mí no me gusta el boxeo, pero es un deporte que tiene muchas posibilidades laborales. Es como el automovilismo. Hay muchos medios de boxeo y automovilismo comparados con otros deportes, ¿no? Eh, entonces, no está bueno decir que no. Eh, difícil no es. Lo que pasa es que hay que hacerlo, es como todos los deportes. Tal vez el rugby, el tenis tienen un poco de reglas más complicadas para aprender los reglamentos para quien nunca vio. Pero si ustedes ven cambiando de canal, por eso hay que ver de todo un poco, ¿sí? Hay que tratar de dedicarse a dos o tres como especialidad, pero saber un poco de todo. Hay que saber de todo. Incluso los que estudian periodismo deportivo fuera del Sí, bueno, me vas a deporte. tener que acompañar toda la vida, o sea, no es porque me enteré. ¿Cómo? Ah, no, estaba con el micrófono abierto, me parece. Y quienes no estudian periodismo deportivo, quienes estudian periodismo para dedicarse a otros rubros, también tienen que tener alguna especialidad, pero tratar de zafar en todo. Bueno, eh, vamos a meternos en el maravilloso mundo de la crónica, ¿sí? Ya estuvimos hablando de noticia, que no la abandonaremos nunca porque seguiremos viendo noticia y vamos a escribir noticias, pero también vamos a hablar de la crónica. ¿Qué se les ocurre que es una crónica? Es un texto, ¿no? Que escribimos, periodístico. Pero ¿quién se anima y equivóquense y no hay drama si no es lo correcto lo que dicen? Yo digo En- crónica, ¿qué les suena? A una En un noticia, partido de fútbol pero más, ¿qué pasa? bueno, ahí Milagro te lo dice. A ver, Mili. En el fútbol, por ejemplo, es todo lo que pasa, los minutos, lo que pasó y así. Bien. ¿Y Martín, qué aportabas vos? O sea, es es como una noticia igual, pero más detalladamente, o sea, se mete más en la profundidad, te dice todo, todo detalladamente y no como una noticia Una que síntesis. no puedes meter algo para no hacerlo tan grande. Bien. En la Profe, noticia, Un hecho que pasó en un tiempo específico, ¿no? También. ahí está. Bien. Entre todos vamos que construyendo un poco la noción de lo que es una crónica. La noticia, habíamos dicho que es un hecho que interesa, que es actual, que vale la pena difundirlo por un medio de comunicación y que es verdadero, lógicamente, y que al momento de escribir una noticia tenemos en cuenta la pirámide invertida con las preguntas básicas: el quién, el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, por qué o para qué. ¿Sí? Y a partir de ahí construimos los datos que necesita, en este caso nuestro lector, podría ser el televidente o radioescucha o consumidor de redes sociales, para estar informado sobre esa noticia que nosotros difundimos. Eh, no hay un relato pormenorizado de los hechos. Vos tenés cuáles son los datos. Dos delincuentes fueron detenidos luego de realizar un robo y no te explica cómo fue la secuencia del robo, de la detención y demás. La noticia, tal vez. Sí puede haber declaraciones de protagonistas, sí puede haber mucha información y mucha data de cómo ocurrió, de las consecuencias de ese hecho, pero en la crónica lo que aparece, como decía Martín, y detallaba Milagros, decía en el minuto a minuto de una competencia deportiva, por ejemplo, es cómo ocurrieron los hechos. Ustedes cuentan tal como se desarrollaron. Y lo que aportó Joaquín también es el orden temporal. ¿En qué tiempo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo fueron ocurriendo los hechos en el orden temporal? En el caso, por ejemplo, de un acto delictivo para la sección de policiales, podría ser desde que comenzó el hecho hasta que terminó con la detención de los dos malvivientes. Eh, esa reconstrucción, por ejemplo, en policiales, se hace normalmente
con data, con info que nos va llegando de diferentes fuentes informativas. El comisario, el responsable del operativo, uno de los damnificados. Delincuentes en ese momento es mucho más difícil que den algún testimonio, ¿no? Pero si fuera un accidente podría haber alguien de los que son acusados de haber provocado el accidente que dé un testimonio, ¿no? Un delincuente puede dar un testimonio, pero no en el momento propio del acto delictivo cuando acaba de cometerlo y ha sido detenido, sino que por ahí cuando ya está encarcelado meses después. Entonces, nosotros lo que hacemos en la crónica, en este caso si fuera policial, es reconstruir ese hecho con datos. También podríamos haber hecho la cobertura, pero es más raro en policiales hacer una cobertura. Podría ser, se me ocurre, alguna toma de rehenes a la cual llegamos, tenemos data de lo que ya pasó y vemos lo que está sucediendo, porque un accidente cuando llegamos ya ocurrió normalmente. Un robo cuando llegamos ya ocurrió en cuanto a la prensa. Sí, si lo presenciaste justo, lo podés narrar entero, pero es más raro que ocurra. Una competencia deportiva, un espectáculo, un acto político, ahí sí podemos ir a cubrirlo y tener los detalles con nuestros propios ojos, lo que cubrimos, lo que vamos anotando. Y el orden temporal es cómo fueron ocurriendo los hechos. Ahora, al narrar, ¿sí? Está la cronología de los hechos. Cronología viene de cronos, de tiempo, como decía Joaquín, del orden temporal, de cómo ocurrieron los hechos. Si fuera, por ejemplo, una competencia de Fórmula 1, de la vuelta 1 a la vuelta 30, no sé, y vamos contando la secuencia parándonos en los momentos que nosotros consideremos clave. No es que contamos todo, porque en la crónica escrita no, sí, en la transmisión televisiva o radial se va narrando todo lo que va ocurriendo, pero en la gráfica nosotros no tenemos el espacio suficiente como para escribir, porque sería un libro escribir toda una competencia de Fórmula 1 entera. Entonces nos vamos parando en esas secuencias o momentos claves. Si fuera un partido de fútbol, en el gol, en la jugada que pegó en el palo, en ese mano a mano que tapó el arquero. Eh, Podría ser también en alguna expulsión, en alguna modificación táctica que rindió sus frutos. Por ahí no todos los cambios, pero el cambio este que hizo el entrenador y el que entró hizo el gol. Entonces ahí lo contamos. O alguna situación que valga la pena describir. De todas maneras, ese orden temporal no siempre es rígido, que tengo que contarlo tal como sucedió a través del tiempo. Yo puedo contar que 2 malvivientes fueron detenidos y que antes habían intentado robar la panadería. Entonces yo estoy contando lo que pasó al final primero y lo que pasó antes al final. Pero igual el público, lector, se da cuenta que primero fueron a la panadería, intentaron robar y después fueron detenidos. Nosotros podemos decir que no te va a gustar, cerró su concierto con tal tema. La apertura había sido con tal, la segunda secuencia, también hubo invitados en ese, y me voy parando en momentos claves y voy narrando sin la necesidad de que sea el orden real de lo que fue ocurriendo. Pero quien lo lee se da cuenta qué pasó primero y qué pasó después. ¿Debe tener espacios, pregunta Valentino, al momento de escribir una crónica? A ver, Valen, ¿espacios a qué te referís? No entiendo bien la pregunta. No, usted mandó una noticia, va, 2 noticias, ¿viste? Y yo entré a la página, ¿viste? De Novak Djokovic. Sí. Va, creo, sí, como que daba una información, dejaba un espacio en blanco y metía otra. Como que había un punto aparte en el párrafo, ¿a eso te referís? Exactamente, Sí, exactamente. no, los puntos aparte son definidos por quien redacta.
A veces tiene más puntos aparte, a veces menos, muchas veces tiene que ver con el estilo del medio de comunicación, con el salto de la noticia. En ese caso también hay puntos aparte porque no es la crónica de un partido, sino que es la crónica de una jornada. ¿Qué torneo de tenis se está jugando en estos momentos? Cri, vamos, especialistas en tenis. ¿Nadie me puede responder que El Máster de Madrid. El Master 1000. el Master 1000 de Madrid? Bien. Hay otros también que se están jugando, pero el más importante en este momento es ese que televisa ESPN. Bueno, lo que subí yo fue una crónica de, de todo el día. O sea, sí encabezan con un partido, pero después está el detalle de toda la competencia de ese día. Entonces, por ahí cuando vas saltando de partido en partido o desde lo que se jugó y lo que se va a jugar. Sí, estoy grabando, gracias Johnny. Lo que se jugó y lo que se va a jugar, entonces por ahí pone un punto aparte. Pero a veces es opcional eso de los espacios en cuanto a punto aparte. Profe, una pregunta. Sí, A Joaquín. la hora de redactar una crónica, ¿qué Sí. priorizamos? ¿La pirámide invertida o el orden Bien. cronológico en el que se fueron desarrollando las cosas? Bien, cuando hablamos de crónica hay diferentes tipos de crónica, ¿no? Nosotros fundamentalmente nos estamos dedicando a la crónica periodística, con lo cual en la crónica periodística, en el primer párrafo, sigue estando la pirámide invertida o sigue estando los datos fundamentales de los hechos. No hay suspenso, digo, porque en una crónica literaria, como podría ser en un cuento, en una novela, en una película, el desenlace puede ser clave, el final, las últimas 5 líneas, por así decirlo. Acá no, acá en el comienzo ustedes no tienen que mantener el suspenso. Ustedes tienen que decir que, por ejemplo, Mirta Legrand disfrutó a pleno de su gran noche de cumpleaños. La clave es mantener el ejercicio, dijo la conductora para referirse a su buen estado de salud en una noche de fiesta en la que se la pudo ver muy emocionada. Varios invitados dijeron presente, y está el detalle de los invitados. En el comienzo están los datos fundamentales. El monstruo se rindió a los pies de los fabulosos Cadillac y los auténticos decadentes, que en la madrugada de ayer alzaron bien alto las tradicionales gaviotas de plata y oro. Habla del Festival de Viña del Mar. Entonces, ¿sí? Los datos fundamentales están en el comienzo de la nota. Después, probablemente a partir del segundo párrafo, ahí sí voy narrando cronológicamente los hechos tal como sucedieron. Y en el final vuelve a estar por ahí los datos fundamentales, pero no se guarden para contar en el último párrafo qué es lo más importante. En el primero tiene que decir que Argentino Junior venció 3-1 al Dosivi, ¿sí? Y que con este resultado todavía tiene chance de clasificarse a la próxima etapa. Y después contaré el partido. No es que empiezo, el partido arrancó con tal jugada, no. Nosotros primero damos la información. Cuando terminamos esa cabeza con los datos fundamentales en una competencia deportiva, por ejemplo, sería quién le ganó a quién o quién ganó y por qué ganó y a partir de que ganó, ¿qué pasa? ¿Quedó primero en el campeonato? ¿Quedó último? ¿Quedó eliminado? Entonces, en ese primer párrafo están los datos fundamentales y en el segundo aparece ya desde el segundo en el primer tiempo que pasó, en el segundo tiempo que pasó y así cronológicamente ir narrando los hechos. Repito, puede ser anacrónica también. ¿A qué nos referimos con anacrónica? Que yo puedo decir, en la primera acción pasó tal cosa, pero luego, pero anteriormente, digo, por ejemplo, San Lorenzo empató en la última jugada del partido. Antes había generado 3 acciones. Cuento primero la última jugada y después las 3 anteriores que había generado. Y es una crónica también eso. ¿Se diferencia en análisis? Pregunta Valentino. Bien, acá estamos diferenciando primero noticia de crónica. Y también podemos diferenciar crónica
de comentario o análisis. Por ejemplo, acá en Clarín a veces hacen la crónica y a veces hacen el análisis de un partido de fútbol. Lo mismo podría pasar con un concierto o con un acto político. El análisis tiene que ver y el comentario más con la opinión, ¿sí? Con lo que opina el que está escribiendo. También se pueden contar acciones, situaciones y hechos como en la crónica, pero fundamentalmente se opina y se analiza por qué se dio. Puede ser desde lo táctico, puede ser desde el punto de vista que ustedes consideren que pueden analizarlo. Ya vamos a meternos en comentario deportivo más adelante y en comentario de espectáculos también. Pero en la crónica es como que vos contás lo que ves. Sí, es subjetivo igual, porque Matías puede centrarse en algo que vio él, Selena en algo que vio ella, y cada uno elige qué contar. Y no vamos a narrar todo lo mismo, aunque hayamos participado de la misma cobertura. En cambio, en el comentario, en el análisis, sí, cada uno elige su rumbo y cuenta y explica por qué ganó tal equipo, por qué fue un gran concierto o por qué el comportamiento del público fue ejemplar en una marcha, en base a el análisis y la opinión que va teniendo el periodista. Es más complicado opinar, comentar. En el caso de la crónica es más sencillo porque prácticamente vos tenés que contar lo que viste. ¿Sí? Sí puede ser subjetivo porque algunos elegimos pararnos en determinado lugar y otro en otro. Por ahí es una crónica policial, imaginemos. Y el mismo hecho lo fuimos a cubrir con Alex, con Seba y con Ramiro. Y cada uno para diferentes medios. Y a la hora de buscar testimonios, fuimos por distintas personas. Entonces nos dieron distintos datos desde su óptica. Tal vez no son tan diferentes, pero no son exactamente iguales. Entonces, al reconstruir el hecho, capaz que hay alguna diferencia en cómo lo estamos contando. Pero eso depende de la subjetividad y no de que esté opinando el periodista. Pueden no estar opinando, ¿sí? Tenemos que diferenciar bien lo que es información de lo que es opinión, como habíamos hablado en clases anteriores. Y acá lo que tratamos de hacer en la crónica es contar lo que se vio, dar la información del hecho tal como ocurrió. Sí, es verdad, ustedes pueden opinar en una crónica. Por ejemplo, en una crónica de espectáculos, ustedes pueden decir que el show fue inolvidable. Ese calificativo de inolvidable, hay una opinión, hay un dejo de opinión, pero no es que estamos haciendo todo un análisis como podría ser en un comentario o en un análisis mismo. En la crónica contamos lo que se vio y privilegiamos el pretérito perfecto, simple a la hora de narrar. Por ejemplo, colmó, desbordó, festejaron, ¿sí? Habló para la multitud, ¿sí? Ese tiempo verbal es el que predomina habitualmente en una crónica periodística, porque escribimos sobre algo que ya sucedió, ¿sí? Y Traje acá- sí. si das adjetivos personales, una opinión personal sería la conclusión, ¿no? Sí, puede haber opinión, repito, Juanse. En la crónica puede haber opinión, pero no es una constante nota de opinión o comentario en el que estamos analizando, sino que tenemos que contar lo que realmente se vio, perdón, prácticamente poniendo un poco de distancia de los hechos. Y no importa tanto por qué ganó Boca, sino cómo fueron esas acciones para que Boca ganara. En deportes, por ejemplo, se usa mucho la crónica para, para competencias que no fueron tan difundidas o tan vistas y para aquellas que sucedieron a la noche. ¿Por qué? A la noche tarde. Digo, en los diarios de papel, en las webs se usa casi siempre la crónica más que el comentario, pero en los diarios de papel
se usa más la crónica para cuando el acontecimiento tuvo poca repercusión o porque fue sobre el filo del cierre. ¿Por qué esto? Porque, por ejemplo, si fuimos a cubrir un partido de la primera D de fútbol, que no fue televisado o va por alguna web muy chiquita con poco público al cual puede acceder. ¿Y qué ustedes, si fueran hinchas de alguno de esos equipos, qué preferirían? ¿Que les cuenten cómo fueron los goles o que le den un análisis si no saben ni cómo fueron los goles de su equipo? Capaz que es preferible hacer la crónica y que te cuenten cómo fueron las acciones de juego, porque por ahí tenés 15 líneas, no es que te dan todo el diario para el partido de la D. Si pudieras tener todo el espacio, bueno, podés hacer de todo en cuanto a texto. Profe, en Entonces, esa ocasión no corre el minuto a minuto. sí, bueno, la crónica es una especie de minuto a minuto, pero no es un cuadro. El minuto a minuto es una crónica, en definitiva. Lo que pasa es que está en forma de cuadro y no de texto en prosa. En la crónica lo que es un texto con conectores, un texto homogéneo que leemos. En cambio, el minuto a minuto es 22 minutos tal cosa, 23 tal otra, 24. En la crónica ni siquiera hace falta poner los minutos. Podemos poner más adelante, más tarde, en la siguiente, en la respuesta. Total, los goles ya están en la síntesis. ¿Sí? Y, por ejemplo, si fuera un recital, no hace falta también a qué hora fue cada uno de los temas. ¿Sí? Ponemos el orden, si ponemos que empezó a las 21 y el tercer tema habrá sido 21:15 más o menos, no, no es que hace falta, sino es muy monótono poner siempre el minuto, el horario y demás. Y el minuto a minuto es una crónica, en definitiva, porque explican cronológicamente los hechos, pero es diferente al texto que leemos como crónica, ¿sí? Que está más armado, que cuenta mejor y no tan sintéticamente. Juanse, ¿qué me habías planteado que me fui ahora por las ramas? ¿Te acordás? Sí, mi planteamiento fue que, como usted dio el ejemplo de el show fue increíble, esa opinión personal Ah. se pondría en una crónica recién en la conclusión. Sí, no, la podés mechar en cualquier momento, ¿sí? Porque vos podés decir que en el primer párrafo mismo o en el segundo, Argentinos, que mereció el triunfo, ese mereció es para mí, es una opinión, ¿sí? No es una nota de opinión, pero esa palabra es una opinión. Por ahí para Valentino no fue y para Juan sí fue también. Entonces, puede haber algunas palabras o frases que demarquen una opinión. ¿Sí? Para Mirta fue la crónica de su cumpleaños. Fue una noche magistral. ¿Sí? Su gran noche. Esta gran noche es el calificativo. ¿Sí? Bueno, puede haber dentro de lo que es la crónica algunas palabras que denoten una opinión. Pero, repito, no es una nota de opinión ni un comentario en el que abunda el análisis y la opinión, sino que tengo que contar lo que se vio, lo cual es más sencillo, porque yo estoy viendo, me voy anotando qué es lo que pasa y después lo cuento a través de un texto. Ojo, más sencillo no quiere decir que sea fácil, que sea una pavada escribir una crónica, pero es más fácil que si ustedes tienen que hacer un análisis de por qué se dio tal situación. Porque para opinar tienen que saber mucho más. Ustedes para cronicar, para explicar qué fue lo que pasó, con tener los datos ya alcanza. Incluso en la sección policiales o si llegaron tarde al lugar de los hechos, se los cuenta a alguien y ustedes también lo pueden narrar. Opinar sobre algo que no vieron ya es más difícil. ¿Sí? Ya es más difícil. Voy a leer acá una crónica, ¿sí? Más allá de las que tenemos en clase que les subí para que puedan leer ustedes. ¿Sí? Son crónicas de actualidad. Sí, son viejas, por ahí está del 22 de febrero de 2017. Dice, el monstruo se rindió a los pies de Cadillacs y Decadentes. 22 de febrero de 2017. Las legendarias varias bandas argentinas, dice la Volanta, que es lo que está por encima del título, triunfaron
en Viña del Mar y se llevaron las gaviotas de plata y oro. La bajada, por debajo del título, dice: el rock argentino se adueñó de de la noche inaugural de Viña, con las actuaciones de los Cadillac y los Decadentes. El público festejó y en el jurado bailaron con ganas Maluma y Lali Espósito. Fue una fiesta. El texto: el monstruo, sujeto, se rindió a los pies de los fabulosos Cadillac y los auténticos Decadentes, que en la madrugada de ayer, el tiempo, alzaron bien alto las tradicionales gaviotas de plata y de oro. En primera fila estuvieron cantando y bailando entre el público Lali Espósito y el colombiano Maluma, otras de las figuras de la 58ª edición del Festival de la Canción de Viña del Mar. Segundo párrafo. El rock argentino se adueñó de la noche inaugural de Viña con las actuaciones de los Cadillac y los Decadentes. Previo a ello, la apertura rindió tributo al centenario del natalicio de la chilena Violeta Parra. Estuvo protagonizado por Consuelo Schuster, Claudia Acuña, Paz Vinimelis y Camila Gallardo, junto a la hija de la fallecida artista, Isabel, y su nieta, Tita Parra. Las intérpretes repasaron algunas de las canciones más recordadas de la cantautora, quien murió en 1967. Luego, con Héctor, que nos marca que pasó después, vino el debut en la Quinta Vergara de la banda liderada por Vicentico Fernández Capelo y Flavio Cianciarulo, y en el que también se encuentran sus hijos, Florian y Astor, habla de los fabulosos Cadillac, ¿no?, respectivamente. Así, pusieron fin a una espera de años tras el frustrado anuncio de 2005 y el cierre de 2010, que debió suspenderse por el terremoto y maremoto del 27 de febrero. Los Fabu cantaron todos sus clásicos y desplegaron energía en un renovado escenario que le permitió exponer su amplio repertorio en casi 2 horas de actuación. Ven que van contando, van narrando y van tirando datos. La actuación duró 2 horas, estuvieron presentes los hijos Florian y Astor, va variando el sujeto, primero dice los Cadillac, los Fabu, la banda de Vicentico y Cianciarulo. Bien, los Fabu cantaron todos sus clásicos y desplegaron energía en un renovado escenario que les permitió exponer su amplio repertorio en casi 2 horas de actuación. Entre comillas, Malbicho, Mi novia se cayó en un pozo ciego, Matador, Siguiendo la luna, Vasos vacíos, Calaveras y diablitos, Carnaval toda su vida, hicieron estallar al público. El monstruo, como se conoce al difícil público chileno, pidió con gritos e imitando con sus manos el vuelo que se los distinguiera con 2 gaviotas, una de plata y otra de oro. El cierre fue con el satánico Dr. Cadillac, otro tema, ¿no?, por votación del público mediante Twitter. Más tarde fue el momento de Juan Pablo López, humorista local, que luego de 16 años como empleado público en un banco decidió dedicarse al humor. Ya de madrugada se realizó la presentación de las 3 primeras canciones de la competencia internacional con los representantes de Chile, Italia y Cuba, y la competencia folclórica en la que actuaron Colombia, Argentina y Venezuela. Poco antes de las 3 subieron los Decadentes, que al igual que sus compatriotas, brindaron sus tradicionales éxitos como Pendeviejo, Cómo me voy a olvidar y Loco tu forma de ser. Los liderados por Cucho París y Gastón Bernardou culminaron su show 3 minutos antes de las 4 de la madrugada. Tras saber, acá el horario vale la pena, porque es recontra tarde, entonces vale la pena incluirlo, ¿no? Es como dato. En tanto, ya se encuentran en Chile la española Isabel Pantoja, que abrirá la jornada de mañana, y la australiana Olivia Newton-John, parte de la noche anglo, del jueves, cuando también cantará Peter Cetera. El viernes será el turno de Maluma y Américo, y el sábado Balvin, Marama, Lali Espósito y Mon Laferte. Crónica de una noche en el espectáculo de Viña del Mar, ¿sí?
Acá tenemos otra crónica histórica de automovilismo de Carlos Alberto Reutemann, una carrera que está internado, pobre Lole. Vamos a una de fútbol acá. Dice, Argentinos lo dio vuelta ante un Aldosivi demasiado irregular. Tenían objetivos distintos, empieza el texto. Aldosivi necesitaba sumar de a 3 para engrosar los promedios de cara a la próxima temporada, mientras que Argentinos estaba mentalizado en el partido que tiene esta semana por la Copa Libertadores, donde también está puntero en el grupo F. Y por eso salió a la cancha sin varios de sus titulares para cuidarlos pensando en el cruce del jueves contra Atlético Nacional. De arranque, el local, con mayores urgencias que su rival, fue el dominador del juego de la posición con un buen despliegue de sus laterales por las bandas, y los dirigidos por Fernando Gagos eran superiores y lastimaban. Esa fue la clave para que se llevaran el triunfo. El primer grito llegó cuando, tras un buen centro de Insúa, Iñiguez la bajó de cabeza para Malcolm Braida, a quien le pegó en una mano, tiempo pretérito perfecto simple, para luego convertir el 1-0 en un gol de VAR, dice entre comillas. Después, con la lupa de la televisión, se vio que la pelota pegó primero en la mano de Quintana y luego en la del delantero de Aldosivi, por lo que, en todo caso, debería haber sido penal para el equipo de Gago. El tiburón era superior, pero el bicho, cuando menos se lo proponía, llegó al empate. Lucas Villalba capturó un rebote en el área y con buen remate marcó el 1-1 en la primera situación de peligro del conjunto de la Paternal. En la segunda etapa, Gabriel Milito movió el banco de suplentes y la historia empezó a cambiar. Junque salió mal desde el fondo y 2 recién ingresados elaboraron el 2-1 de la visita. 2 puntos. Mateo Coronel recuperó en offside, aclara, y fue asistido por Ábalos, para después picársela a Asman y que Gil Romero, en su intento por sacarla, la terminara metiendo en contra. Aldosivi no se pudo recuperar y para Argentinos la frutilla del postre llegó bien sobre el final. 2 puntos. Coronel aprovechó otro contraataque, dejó en el camino a Asma y definió para el 3-1 en Mar del Plata. ¿Sí? Narra cronológicamente los hechos. Acá mantiene la cronología real, tal como fue ocurriendo. Pero en el primer párrafo tiene que estar que Argentinos lo dio vuelta y ganó, que puso suplente y que su objetivo es la Copa Libertadores. Los datos fundamentales. Sí, en realidad son pocas líneas, una crónica corta en la que das mucha información inevitablemente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ahora, cuando ustedes van a narrar algo, lo que sea que cubrieron, tienen que pararse en los momentos clave. Eso, calibrar la información, balancear, a ver qué va a ser más importante y qué va a ser menos para contar, es algo que tienen que definirlo cuando se van a sentar frente al teclado y ponerse a escribir. Lógico que puede ser que ustedes estén cubriendo para una web algún acontecimiento, un recital, un partido, un acto, un hecho policial, y mientras se está desarrollando ya tienen que estar escribiendo, y puede ir habiendo cambios ahí en el desarrollo. Bueno, ahí es cuando tenemos que tener más precisión a la hora de narrar los actos que van ocurriendo y no jugarnos demasiado. Si estamos haciendo un partido de fútbol, terminó el primer tiempo y ya podemos empezar a escribir qué pasó en el primer tiempo, pero no podemos decir que ganó un equipo en el primer tiempo, porque en realidad la competencia continúa y se puede dar vuelta, como en este caso, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es ir contando qué fue lo que ocurrió, ¿sí? Contando qué fue lo que ocurrió, que fue en pasado y ya pasó. ¿Está bien? Muchachadas, se está por cortar el Zoom. Cuando se corte, podemos volver un ratito más a la sala, que así continuamos con la clase. Sé que es medio tedioso eso de entrar y salir, pero se está por cortar. ¿Me iban a avisar eso o me iban a preguntar algo? Yo voy a preguntar algo. A ver, Johnny. Es como para formar la crónica, obviamente, ¿no? ¿Se escucha ahí? Perfecto. Bueno, es como para